Buenas noches, amigos y amigas. Este es su canal, el Peatón Analítico. Y fíjense que pues ya avanzada la guerra, pues en este caso pues entre los palestinos y Israel, y no obstante Israel pues se lanzó en una guerra contra Irán. En este caso pues ya sabemos que atrás de Israel pues están los Estados Unidos, en donde pues yo pienso, o sea, analizando después de la intervención de los Estados Unidos, pues yo creo que realmente no querían intervenir precisamente porque en estos tiempos ya el develar, por ejemplo, bueno, tienen veintitantos bombarderos, los más modernos, los B-2, y cómo actúan. Entonces es, en este caso, ser predecibles ante sus dos más grandes enemigos, que es en este caso Rusia y China, y quizás Corea del Norte, pero el que está pues, realmente pendientes en la expectativa grande es realmente China, que ahorita tiene los avances tecnológicos pues de locura. Acuérdense que ellos lograron lo que no habían logrado ninguna de las potencias económicas mundiales, que es el motor imposible, el motor precisamente que en la guerra de las galaxias y también en Viaje a las Estrellas, el motor que te permite precisamente nunca dejar de funcionar, y el combustible pues lo encuentras en el espacio, en la atmósfera. Entonces pues ellos lo lograron, lo que tecnologías no lo hicieron. Entonces eso nos da mucho que hacer, ¿no? En este caso China hace 10 años dijo que su objetivo era superar y duplicar el poder militar de los Estados Unidos. Lo hizo del poder económico, pero ahora pues simplemente pues es el observador más poderoso, el observador más fuerte. Y en este caso pues Rusia pues está inmerso con la guerra con Ucrania. Rusia pues en este caso está en proceso de modernización de su ejército, y ya se dio cuenta realmente de la situación que necesita echarle velocidad a su bombardero también furtivo, debido a que pues ahora sí que todo el mundo echamos las barbas a remojar. El único país que no echa sus barbas a remojar, y yo creo que está durmiendo el sueño de los justos, es precisamente nuestro México, que pues con 3 F-5, 2, porque el otro se le rompió el tren de aterrizaje, aviones de propelas, tenemos más aviones y helicópteros de carga, y realmente tenemos un ejército teniendo de vecino a la primer superpotencia. Yo creo que ya es una necedad, una tontería el no invertir precisamente ya en armamento. Acuérdense que por ahí tenemos unas 8 bombas nucleares escondidas, pero el problema es de que las tengamos, o sea, es una disuasión, somos potencia nuclear, pero ¿cómo necesitamos construir los misiles que lleven esas ojivas nucleares? 8 pues es considerable, pues por lo menos para quien quiera atacarnos, pero yo creo que ya llegó el momento de que nosotros tenemos que empezar a pensar cómo vamos a defender el 40% del territorio que nos dejó los Estados Unidos. Y pues realmente ya es preocupante. El 80% de nuestras Fuerzas Armadas están en la frontera norte, el otro 20% acá en la sur. Acuérdense que la invasión de Estados Unidos, pues ¿por dónde entró? Por Veracruz. No tenemos que echar atrás las palabras del hijo de Donald Trump, que si México dispara nos decapitan en 4 segundos. Eso yo creo que todos estamos conscientes de que
Eso siempre está latente y siempre nos ha pasado. Pero aquí la cuestión es de que ¿qué es lo que realmente esperamos nosotros, los mexicanos? ¿O qué es lo que también tenemos que empezar a exigir dentro de nuestros derechos? Que tener unas Fuerzas Armadas, no tener las Fuerzas Armadas que están destinadas a, en este caso, con todo respeto lo voy a decir, y yo creo que si no empezamos a decir las verdades, vamos a seguir en un círculo vicioso, no unas Fuerzas Armadas que estén coludidas con la delincuencia organizada y que dirijan un gobierno corrupto. Yo creo que también a ellos se les puede acabar precisamente su fuente de ingresos y todo si nos invaden los Estados Unidos. Pues por lo que vemos no están preocupados en eso. Por lo que vemos, el desmantelamiento del Centro Nacional de Inteligencia, el quedarse con las instalaciones y el armamento que era de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, pues lo hacen para no tener rivales, ¿no? Entre ellos, si no tienen rivales, quien haga inteligencia, quien haga seguridad, pues va a pasar todo. Y desde que México es independiente, acuérdense que siempre en todas las reestructuras, en todos los peores momentos de este país, siempre han tenido que ver en las Fuerzas Armadas. Hemos perdido territorio, y no nada más en el siglo XVIII, cuando Estados Unidos nos invadió, sino en el siglo XIX, la Mesilla. ¿Cómo es posible que le hayamos dado el poder al general Carlos López de Santana para vender la Mesilla? Y yo les digo una cosa, yo como les he dicho en mis otros videos, ningún estratega militar va al frente de la guerra. A mí se me hace el cuento más burdo de que el general López de Santana fue en este caso al frente con Texas y fue capturado, y pues realmente de esa manera vendió y fue un prisionero de guerra. Un prisionero de guerra no puede ceder ni vender ningún territorio, pero entonces la historia la tenemos mucha. Pero a final de cuentas, después de todo esto, lo que tenemos que tomar en cuenta es hacia dónde queremos ir. Yo les aseguro que la independencia energética no la hemos tenido, ni la tuvimos, ni siquiera tampoco está en las prioridades de este gobierno. ¿Por qué? Porque yo les he dicho una cosa: si no se prende en su totalidad el poderío energético de México, es porque alguien no nos da permiso de prenderlo. No crean que no es porque está fallando, que porque la maquinaria es nueva, estamos haciendo pruebas, no, sino que el dueño del mundo no nos autoriza a prenderlo. El dueño del mundo no nos autoriza a ser autónomos todavía. Entonces, pues, realmente tenemos que empezar a pensar esto. A decir verdad, pues sí, he visto muchos análisis geopolíticos, pero ¿de qué nos sirve ver lo que va a pasar? En este caso, que va a pasar con Irán e Israel, va a ser otra de las guerras que ni siquiera en nuestra vida vamos a poder ver cómo va a terminar, ni va a terminar. Son guerras milenarias, y en este caso nos podemos llenar de profecías, nos podemos llenar de muchas cosas, pero el problema de todo esto es que el tiempo pasa y México sigue sometido, y el problema es que México tiene el ejército más débil de Latinoamérica, y sobre todo al lado de la superpotencia mundial. Yo creo que ya no es cuestión de que ¿para qué necesita México submarinos? ¿Para qué necesita México portaaviones? ¿Para qué México necesita aviones de combate modernos? Pues simplemente para una cosa: defender nuestros intereses.
Entonces, pues yo creo que esa es la función primordial de las Fuerzas Armadas, defender los intereses de los mexicanos y no estar pensando en que entran, se jubilan y luego quieren seguir trabajando en la administración pública y meter a todos sus familiares a trabajar. Entonces, y en este caso, seguir ganando sueldazos. Su labor de las Fuerzas Armadas es defender los intereses de este país, no estar coludidos con la delincuencia organizada, no estar coludidos con el gobierno, con los sexenios que vienen, a ver que les dan todo el poder. Si no, pues yo creo que no tiene caso la viabilidad para que tenemos Fuerzas Armadas, si realmente son el lastre de todo un país. ¿Por qué? Porque ellos tranquilamente hubieran podido frenar, desde que México es independiente, la corrupción, el nepotismo, el tráfico de influencias, el padrinazgo, pero tal parece que es algo que lo van a dejar hacer hasta que los Estados Unidos los invadan y disuelvan a las Fuerzas Armadas de México y nos anexen. Yo creo que esa es la vía que quieren hacer, y el corrido de México será, en este caso, yo nunca pensé y nunca dudé que México llegara a ser potencia mundial, pero tampoco nunca pensé que fuera a ser a través de una anexión hacia los Estados Unidos de América. Bueno, amigos y amigas, este es el análisis. Yo creo que lo saco desde el corazón y sin ver las guerras que no van a terminar y las guerras que realmente México no tiene nada que hacer, sino la única guerra que tenemos que luchar es precisamente contra la corrupción, el nepotismo, el tráfico de influencias. Y si nuestro destino está en fusionarnos, anexarnos a los Estados Unidos para ser una potencia y un mejor país, yo creo que lo debemos de tomar y lo tenemos que exigir. Pero hasta la fecha no veo ninguna consulta ciudadana de la gente que diga, pues vamos a hacerlo porque nos conviene, sino tenemos políticos de pacotilla, de papel, que lo único que quieren es seguir ganando su soldazo y seguir viviendo de la política. Amigos y amigas, esto ha sido todo. Yo soy el Peatón Analítico. Denle like a mis videos, suscríbanse a mi canal, aprieten la campanita cada vez que les llegue la notificación. Estamos en YouTube, Instagram, Twitch, LinkedIn, WhatsApp y demás redes sociales. Y hasta la próxima. Vengan, muy buenas noches.